Voy a presentarles a la maestra Thais Indira Vega. La maestra Thais Indira Vega es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se tituló con la tesis sobre el movimiento campesino y la crisis rural en México. Trabajó con el doctor Andrés Barreda Marín sobre temas de control y manejo de recursos geoestratégicos a nivel global. Tiene artículos publicados de este periodo sobre privatización y conflictos mundiales del agua en libros y revistas de divulgación científica. Es maestra en filosofía política, en donde obtuvo el grado con la tesis La acción humana, moral, derecho y Estado en los escritos del joven Hegel. Ha sido profesora del programa de educación superior para centros de readaptación social, de SER, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene artículos publicados acerca de la filosofía política de Hegel. Actualmente realiza un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en torno a los conceptos de libertad, igualdad, dignidad en la filosofía de Hegel, hacia una fundamentación de los derechos humanos y la justicia social, dirigida por el doctor Mario Rojas, y por el cual también realizó una estancia de investigación, estos estudios, gracias a los cuales también realizó una investigación con el doctor Gabriel Amengual Coll en Mallorca, en España. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la maestra Thais. Bueno, principalmente agradezco la invitación a estas jornadas sobre estudios hegelianos. Gracias a mis colegas y amigos Zaira, Yared, Javier, gracias a la profesora Claudia Tame, pero quiero agradecer especialmente a Fernando Huesca, que en los últimos tiempos me brindó mucho apoyo para participar en artículos y conferencias, y en agradecimiento a su apoyo y reconocimiento leeré estas líneas. Además, José Porfirio Miranda y el universo ético hegeliano. Hablar sobre las reflexiones más importantes en torno a Hegel en nuestro continente, sin lugar a duda, nos dirige a la importante obra Hegel tenía razón, el mito de la ciencia empírica, o bajo su título editado en España, La revolución de la razón, del filósofo mexicano José Porfirio Miranda, 1924-2001. No de manera gratuita, nuestro profesor hegeliano y alumno directo de Miranda, Mario Rojas, afirma que Miranda puede considerarse el mejor filósofo mexicano del siglo XX. Y pienso que, en efecto, la obra de la cual disponemos respalda esta visión, pues a través de temas de teología, ciencias empíricas, ciencias sociales y filosofía, José Porfirio Miranda muestra un conocimiento muy vasto y profundo de los temas, pero asimismo una autenticidad filosófica propia, cuya teoría se levanta sobre la demostración científica de la razón ética. Desde muy joven, Miranda realizó estudios intensos de teología, ciencias sociales, filosofía, economía. Fue también un luchador social, un personaje enérgico, irreverente y carismático, que con un fuerte compromiso contra la desigualdad social, la explotación y la pobreza, impulsó y participó en movimientos estudiantiles y de trabajadores. La riqueza temática que nos presenta en sus escritos se acompaña de un gran número de autores, filósofos, científicos, lingüistas, sociólogos y antropólogos, quienes son traídos a sus líneas para ser pasados por el más hondo escrutinio. Luis Brito, uno de sus más importantes estudiosos del autor, explica que su obra puede dividirse entre sus primeros intereses en torno a Carlos Marx, que en los años 60 lo llevan a indagar, a identificar la concepción social y de justicia contenida en la filosofía económica del pensador alemán, labor gracias a la cual Miranda inicia un agudo estudio sobre la doctrina social de la Iglesia, que lo encamina a convertirse en un exégeta bíblico, trabajo a través del cual se concentra en el análisis de las ideas civilizatorias más fundamentales de Occidente. A este periodo conciernen obras famosas como Marx y la Biblia y Comunismo en la Biblia, que por obvias razones llegan a enemistarlo tanto con religiosos como con marxistas. Pero justamente son de estas fuentes de donde Miranda se provee de los conceptos de justicia y de dignidad humana, que serán la brújula que guiará todo su pensamiento crítico futuro. Miranda inicia en los 80 los escritos de una etapa considerada de crítica filosófica, donde se lanza contra los postulados demostrativos de las ciencias empíricas y el positivismo social, que dan lugar a una de las obras más conocidas y valiosas, Apelo a la razón, en la que resuena una argumentación honda y extensa, también como compleja,
con la que demuestra que el origen de las ciencias sociales no es sino la anulación del saber filosófico acerca del ser humano, frente a la necesidad política de crear saberes legitimadores del orden vigente. No tengo duda de que los grandes pensadores son nuestras propias bitácoras de viaje, las guías que logran desviar nuestras rutas para encontrar los caminos que nos resultan más sólidos. Aunque podemos imaginar la gran amplitud teórica del filósofo mexicano, quisiera concentrarme en esta ponencia en compartir los elementos tomados de la lectura que nos brinda Miranda y que personalmente resultaron claves para comprender la propuesta política y social de Hegel. Después de 6 años de estudio riguroso hegeliano, en 1989, Miranda edita su libro sobre Hegel. En este se puede ver una conciliación entre premisas, perspectivas y críticas que Miranda elaboró durante décadas. Y los propios postulados, entre las premisas, perspectivas y críticas que Miranda elaboró durante décadas y los propios postulados filosóficos de Hegel. No es que Miranda partiera del pensador alemán, sino que es Hegel quien viene a encontrarlo en el camino y a comprobarle que ambos tenían razón. La búsqueda por la verdad es el objetivo principal de ambos pensadores. Su punto de vista es que en lo demostrativo consiste en la ciencia y la filosofía. Como dice José Pardo, así, la ciencia de lo demostrativo y lo demostrativo no es otra cosa que la efectiva existencia del pensamiento. La demostración es el acto racional que no consiste sino en el ejercicio, en la actividad de sobreponerse al ser inmediato natural, ser su cancelación y la mediación activa del entender y el pensar. Pero además, la acción de demostrar está situada, sucede en un tiempo, puesto que la razón es fruto de un proceso y esfuerzo que se va ganando y madurando histórica y comunitariamente. Por eso, la verdad no se manifiesta sino cuando su tiempo ha llegado, como dice Hegel, la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos, pues pensamiento, como ser humano mismo, son historia, cultura y socialidad, son espíritu. Lo verdadero nunca se halla en la superficie visible, dice Hegel, pues su filosofía no se limita a describir cosas exteriores a lo que aparece enfrente, lo que es captado por los sentidos. Para nuestro filósofo alemán, saber está al interior de las cosas, más allá del simple fenómeno o de lo que aparece. Su perspectiva del conocimiento radica en el ir hacia la reconstrucción del despliegue lógico constitutivo de los objetos, pues solo poniendo de manifiesto y explicitando la hechura de su racionalidad es que se puede demostrar que algo es. De manera que al final, lo que se está pensando, sabiendo y diciendo que es, corresponde a lo que efectivamente es, puesto que en este desarrollo explicativo de su ser radica la justificación o demostración misma del ser. En este sentido, la lógica de Hegel es una ontología. Aceptar un enunciado es un acto mental, pero el lenguaje no es algo exterior al ser, sino que el concepto es el ser. Demostrar algo es concebirlo, exponerlo conceptualmente. Para nuestros filósofos, la razón solo se manifiesta a la razón misma. Precisamente lo racional corresponde con el pensar especulativo, pues este pensamiento es aquel que se piensa a sí mismo, que es capaz de fundamentarse en y a partir de sí mismo. Dice Hegel, es aquel que logra reconocer a la razón como la rosa en la cruz del presente, es decir, a lo racional que a pesar de su sutileza tiene presencia y dignidad en el ahora, a lo racional que ya hay en el mundo. Pero se trata de una razón que da frutos solo cuando su tiempo de maduración ha llegado. Ahí es cuando la filosofía, por ser la investigación de lo racional, nos dice, puede adquirir eso racional como realidad, escrutarlo, captarlo, identificarlo en su presencia. Por eso, sostiene que la tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es la razón. Trata de Hegel. Concebir significa conceptualizar la realidad, y la filosofía tiene como objeto los conceptos, no las cosas. Es decir, no pretende una descripción de cosas, sino una reconstrucción conceptual de la realidad. Esto es justamente poner en contexto, ver cómo se define en sus propias determinaciones y si en efecto su concepto es acorde con su realización efectiva, o si por el contrario no se corresponden y solo se conserva como restos de una existencia ya pasada o vacía de contenido. Dice José Pardo, igualmente para Miranda, cito, hay que buscar en el sujeto los significados que no se encuentran en los sentidos,
porque el sujeto no es más que el caer en la cuenta de que esa búsqueda es un deber. Demostrar significa ni más ni menos que hacer aparecer la subjetividad allí donde se descubre la obligatoriedad del deber. Cierro cita. Pues como bien señala Miranda, cuando se argumenta y demuestra algo, se trata de tener honestidad científica, de pretender darse a entender y reconocer que cuando, cito, una proposición ha sido fundamentada, demostrada, significa que tengo también la obligación de reconocerla. Cabo cita. Este deber del ser humano habla de un momento en que ha sido arrancado por completo de la naturalidad inmediata. Tener conceptos significa haberse sobrepuesto ya a la naturalidad. En efecto, asienta Hegel que, cito, el espíritu no es natural, sino solo aquello que él se hace ser. Cierro cita. Y podemos decir que hace ser al ser. De manera que el espíritu es ser para el espíritu, porque el espíritu es objeto para sí mismo y no consiste sino en este autopercatarse, en este caer en la cuenta de sí mismo. Por eso, el sujeto, dice Hegel, y cito, el concepto del yo es el acto por el que el pensar mismo se torna objeto para sí mismo. Cierro cita. El individuo humano es para Hegel principalmente un sujeto que piensa, quiere, actúa, que se hace a sí mismo por medio de su actividad y que al momento en que se percata de los resultados a los que conlleva su acción, se sabe y autopercibe como sujeto activo, hacedor y conocedor de sí. Por consiguiente, nos dice Hegel, y cito, el pensamiento que es un yo constituye la raíz de la naturaleza del hombre. El hombre, como espíritu, no es algo inmediato, sino esencialmente un ser que ha vuelto sobre sí mismo. Cierro cita. En pocas palabras, expresa Hegel, y cito, el hombre es un ser pensante que se diferencia del animal por el pensamiento. Se cierra cita. En este punto, vuelven a convenir ambos filósofos, pues uno de los fundamentos de sus filosofías radica en la elaboración de un concepto de ser humano. Al final de su vida, Miranda también asiente en su antropología, cito, lo que distingue al hombre del animal es la autoconciencia, o sea, el espíritu. El animal existe, pero no sabe que existe, no tiene un yo, no es autoconsciente. Cierro cita. Los pensadores van a ahondar mucho al respecto como blanco. En este aspecto van a ahondar mucho como blanco de su reflexión. De aquí que fue para mí el hallazgo de encontrar la definición más atinada que he encontrado sobre el espíritu hegeliano. Miranda ubica bien que el espíritu denota el planteamiento práctico de Hegel, ya que el propio espíritu consiste en ser pura actividad, acción, movimiento, la actividad de la razón humana, como explicita Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia. Es por medio del pensamiento que el espíritu actúa y se percata de su propia actividad, de sí mismo, se autopercibe. Así se ha venido haciendo consciente de que su acción es generada por, en y a través del mismo. Miranda explica en el libro sobre Hegel que el espíritu es acción, pero no es algo que actúa o que tiene acción, como una cualidad o algo que se le adhiere, que es y que después se mueve, sino que él mismo es el acto, sino que él es el acto mismo, perdón. El espíritu hegeliano tiene el mismo significado que el acto puro de Aristóteles, y significa acción, actuar, moverse, hacer, operar, efectuar. Por consiguiente, dice Miranda, y cito, el espíritu es aquello que consiste en su propia autoconciencia, en sus propios actos, en sus actos mentales. No es una cosa que primero existe y después cae en la cuenta de que existe. El yo consiste precisamente en el acto de percibirse uno a sí mismo. Si no hay autoconciencia, desaparece el yo. Es la evidencia misma de que el yo es algo puramente ideal, un contenido mental que llamamos autoconciencia. Cierro cita. Hegel lo define así con sus propias palabras, pues dice que el espíritu consiste en acción, radica en su propia actuosidad. Y el ser humano, al ser espíritu, es acción. Un ser que haga lo que haga es siempre el resultado de sus actos, nos dice Hegel. El espíritu o pensamiento consiste, por tanto, en el caer en la cuenta de sí mismo, pero solo se cae en la cuenta de sí mismo, por tanto, solo se adquiere conciencia del yo, se tiene autoconciencia, en el momento en el que se cae en la cuenta del nosotros. La tesis principal que Miranda localiza en Hegel es que la verdad de la conciencia
es la autoconciencia, pues solo se llega a la autoconciencia a través del otro. Pues dice Hegel, la conciencia se percata de sí a través de sus objetos. Yo sé del objeto como de algo mío, él es mi representación. Yo sé de mí, por tanto, en él. Sin embargo, para la conciencia no se da ninguna distinción entre ella y su objeto, porque ella es objeto para sí. Ella se tiene así como objeto de la reflexión, saber de sí. La conciencia entonces se encuentra así sin realidad, pues lo único, verdadero, al menos para ella, es ese objeto. Entonces la conciencia es una autoconciencia verdadera o un saber de sí objetivo solamente en la medida en que existe para otra autoconciencia, no frente a un objeto cualquiera, sino para uno particular, más complejo, es decir, para otro sujeto. Ella se hace presente primeramente y de manera inmediata como un otro, pero para otros, dice Hegel. Para él, para Hegel, no es posible un yo sin un tú, sin un nosotros, pues el yo se percata de su yoidad a través de otro. Yo me intuyo a mí mismo inmediatamente en él como yo, pero también intuyo en él un objeto absolutamente otro y autosuficiente frente a mí. Esta última cita es de Hegel. Así, la socialidad, o mejor, el mundo transindividual, nace en esta intersubjetividad humana y es lo intrínseco y constitutivo del yo o sujeto hegeliano. En este sentido, asienta Miranda, cito, vemos que Hegel fue el primero en entender, en la época moderna, que la expresión aristotélica son politicones una definición de ser humano, porque el ser humano es un individuo social, es decir, principalmente normativo. Hegel sostiene, cito, para el sujeto, la sustancia ética, sus leyes y fuerzas, tienen en cuanto objetos la propiedad de existir, constituyendo una autoridad absoluta, infinitamente más sólida que el ser de la naturaleza. Pues señala, como un pez en el agua, así las leyes éticas no son para el sujeto algo extraño. Allí tiene su orgullo y vive en su elemento que no es distinto de él. Cierro cita. Al igual que Miranda, el centro de interés de Hegel es la naturaleza del vínculo social humano. Para estos filósofos, el ser humano es fundamentalmente un sujeto ético. Hegel comprende el derecho como un universo ético, como él mismo lo llama. Esto es fundamental en la medida en que lo normativo representa la única dimensión social que jamás se suspende, y por eso define todo lo humano. Afirma Miranda, la autoconciencia misma consiste esencialmente en la relación o interpelación societaria, intima derechos y deberes, y explica claramente la visión de Hegel cuando dice, cito, la intersubjetividad es eticidad esencialmente. Si el sujeto consiste en conciencia del yo, en ese contenido mental e ideal llamado autoconciencia, la intersubjetividad está ahí desde el principio. El niño no llega a decirse yo, si no es interpelado por la madre. En la conciencia del yo está presente la conciencia del tú en el grado de mutua penetración, y esa conciencia que tengo de los otros es de carácter eminentemente ético, el contenido moral por autonomacia. Cierro cita. Por eso en la filosofía práctica de Hegel, el imperativo moral brota de una ética concreta e intersubjetiva, porque lo único que obliga universalmente a los sujetos es en el vínculo con el otro, pues el deber surge a partir de la responsabilidad que se tiene, no con uno mismo, sino necesaria y solamente frente a otro, como señala Miranda. Cito, esa conciencia que tengo de los otros, la cual me hace autoconsciente, es de carácter eminentemente ético hasta el fondo y desde el principio. Su contenido es este: no solo existo yo, también existen los otros. Los demás son tan de a de veras como yo, sujetos y no objetos. No puedo confundirlos con otras cosas que pueden ser tratadas como medios, pues son autoconciencias exactamente como yo lo soy. Cierro cita. Por eso, Kant no cayó en la cuenta de que el imperativo incondicionado no proviene del propio sujeto, sino del otro, porque el egoísmo solamente se va a cancelar con la búsqueda del bien de los demás. Dice entonces Miranda, es una suposición falsa suponer que el ser humano es naturalmente bueno, e incluso que por naturaleza es ser humano. Y esta es una de las grandes enseñanzas de Hegel para la filosofía y las ciencias sociales. En el proyecto hegeliano, señala Miranda, únicamente estas relaciones sociales, cito, hacen que el hombre sea bueno, pues solo el Estado lo arranca de la naturalidad, es decir, de la animalidad. Cierro cita.
El filósofo mexicano reitera constantemente lo que Hegel está entendiendo por Estado, que lo que Hegel está entendiendo por Estado radica en un conjunto de derechos y deberes constitutivo de los vínculos sociales que entrelaza a los seres humanos, arrancándolos de la naturalidad animal para hacerlos sujetos libres. Por eso, claramente esta mediación no tiene nada que ver con la determinación natural, así como tampoco es posible que se identifique con un objeto físico empíricamente constatable, como van a subrayar reiteradas veces ambos autores. Señala Hegel que las determinaciones del sistema de la voluntad libre no son entonces lo universal abstracto, sino algo verdaderamente objetivo, racional, y esto que hemos llamado deberes son su contenido esencial. Las relaciones éticas son entonces los deberes, que asimismo son del otro lado los derechos, señala Hegel, por poner un ejemplo. Lo que es, por una parte, el derecho de la persona a ser reconocida en su libertad objetiva, implica a su vez el deber de ser una persona y respetar a los demás como personas, de actuar racionalmente como una persona verdaderamente libre. Esta correspondencia entre derechos y deberes es lo que funda las relaciones sociales éticas y propiamente la intersubjetividad asumida en el espíritu objetivo. Por medio del constructo institucional y vivo de la comunidad política del Estado en las instituciones de la ética viva, señala Kierkegaard, los individuos son capaces de conciliar sus aspiraciones, que toman la forma de reivindicaciones de derechos con las condiciones normativas de su agencia que surgen en ellos en forma de deberes. Cierro cita. Y se puede entonces ver que para Hegel, continúa el autor francés, cito a Kierkegaard, una institución es un sistema normativo que coordina de forma duradera las acciones de los individuos o grupos, normalmente de manera informal, y que puede estar también organizado según reglas explícitas. Su origen no hay que buscarlo en un acontecimiento natural, sino en una regla constitutiva de naturaleza social. Cierro cita. De la misma manera, Miranda sienta su definición de estructura social como, y cito, una relación más o menos estable entre personas y organizaciones. Cierro cita. Pero que, sin embargo, decir que esto funciona de manera más o menos estable no quiere decir que hay en ella racionalidad, porque demostrar que algo es racional no obliga a justificar, demostrar que algo es racional nos obliga a justificar un concepto de racionalidad. Justamente como se planteó Hegel en su filosofía del derecho. Estoy por terminar. Por lo tanto, el reconocer lo que hay como racional implica ya un criterio ético. Y en las sociedades humanas contemporáneas, dice Miranda, el único criterio es la demostración de que toda persona tiene dignidad, es fin y no medio, sujeto y no objeto, espíritu y no algo meramente natural. Cierro cita. Por eso, solo se justifica la palabra racionalidad cuando todas las personas sean respetadas en su dignidad, arremete Miranda, es decir, en su libertad o condición de voluntad libre, defiende Hegel. Gracias. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.